Welcome back. We are joined today by Colonel Douglas McGregor. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Douglas McGregor, veterano de combate condecorado, autor y ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Gracias por volver a estar con nosotros. Nos acercamos al final del tercer día de la guerra contra Irán, y creo que es justo decir que Trump esperaba una guerra rápida. Pero no parece que vaya a producirse aquí ninguna operación rápida de cambio de régimen. ¿Cómo lo está evaluando usted? Naderbeber umeni la revolucionistera. It's a por spor. I guess to measure the developments of the war and what to expect. Creo que lo primero que podemos decir es que los iraníes han atacado al menos 27 bases, incluidas instalaciones portuarias en todo Oriente Medio, desde la base aérea de Incirlik hasta Dubái, en el Golfo. La guerra se ha convertido efectivamente en un conflicto regional, y las consecuencias de estas acciones aún no pueden comprenderse plenamente. Todo el mundo conoce la situación en el Golfo y lo que ya ha ocurrido en los mercados petroleros. Hoy, los mercados europeos del petróleo han abierto con un aumento de alrededor del 20%, simplemente por la expectativa de que el suministro de crudo podría verse interrumpido durante un tiempo. Así que creo que nos dirigimos hacia un precio superior a los $100 por barril. Llegaremos allí bastante rápido. ¿Qué tan alto? No lo sé, pero creo que eso va a suceder. Y si miras un lugar como los Emiratos Árabes Unidos, drones muy baratos han derrotado lo que parecen ser algunas de las defensas aéreas y antimisiles más caras del mundo, y han dejado fuera de servicio varias pistas y aeropuertos. Hay que entender que en el Golfo existen todo tipo de conglomerados internacionales, especialmente muchos conglomerados indios, que hacen enormes negocios a través de los Emiratos Árabes Unidos y Dubái. Todo esto está siendo efectivamente paralizado. También hay millones de personas. Hay unos 4,6 millones de indios que poseen negocios en los Emiratos y que ahora están varados, y son un componente fundamental de la economía. Además de ellos, ya sabes, hay cientos de miles, probablemente millones, de europeos, estadounidenses y otros que también están varados. En este momento hay que cruzar las montañas hasta Mascate para encontrar un avión que te saque de allí. Creo que los daños que se están causando a la infraestructura petrolera apenas están empezando realmente. Tenemos pruebas de que algunas refinerías de petróleo han sido alcanzadas, especialmente en Arabia Saudí. Creo que veremos más de eso. Así que estamos al comienzo de lo que es, aparentemente, una larga guerra regional. Y ni siquiera hemos empezado a evaluar la posibilidad de que otros puedan verse implicados, porque esta emergencia creada por la guerra del Golfo afecta a la India, afecta al noreste de Asia, afecta a Turquía, afecta a Europa. En realidad, todo el mundo está ahora centrado en esta guerra que en apariencia es entre Israel e Irán. Ahora bien, lo curioso de esta guerra es que no comenzó con un asalto conjunto israelí-estadounidense. Comenzó con un ataque israelí. Y parece que el secretario de Estado Rubio informó al grupo de los 8 senadores de Estados Unidos que forman parte del Comité de Servicios Armados del Senado de que Israel inició el ataque. No habíamos sido informados de ello. No se nos advirtió de que fueran a hacer esto. Todo lo que sabíamos era que siempre existía la posibilidad. Decidimos simplemente unirnos porque aún no estábamos satisfechos con nuestra postura al comienzo de todo esto. Así que parece que hemos llegado tarde a la fiesta, y ahora hemos empezado a sentir el impacto total de todos estos misiles. Se han disparado varios misiles contra barcos, aunque ninguno los ha alcanzado todavía. Sabemos que 3 cazas F-15 fueron derribados. Atribuimos eso al fuego amigo, aunque hay algunas disputas al respecto. Otros en la región y en todo el mundo parecen pensar que fueron los iraníes. En cualquier caso, perdimos 3 F-15. No perdimos a los pilotos, pero sí hemos perdido marineros, soldados, aviadores y marines estadounidenses. Simplemente no sabemos cuántos.
Hemos admitido, creo, 3 o 4, pero sospecho que hay más que eso. Así que la pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? Creo que nos encaminamos hacia una larga campaña. Y ya sabes, estoy seguro de que escuchas, las declaraciones del secretario Hegseth y del presidente Trump, llenas de todo ese discurso sobre el patrocinador estatal del terrorismo y cómo, en última instancia, tendrá que someterse a Israel y a Estados Unidos. Creo que son declaraciones muy imprudentes y estúpidas. No se ajustan a la realidad. Quiero decir, francamente, Glenn, si estuviéramos interesados en combatir el islamismo radical, probablemente nos centraríamos en Pakistán y, desde luego, en Siria en este momento, que sigue estando influida por los restos del ISIS y de Al-Qaeda. Esos dos estados no parecen ser objeto de debate con mucha frecuencia. Y Pakistán en particular ha sido una especie de incubadora del Islam radical y del terrorismo islamista durante mucho tiempo. Así que en realidad esto tiene que ver con el interés de Israel en destruir Irán y eliminarlo como obstáculo para su hegemonía militar o supremacía judía, según se quiera decir. Y nosotros estamos implicados. Estamos comprometidos con ello. Y creo que al final, la logística probablemente tendrá un gran impacto, porque acabaremos quedándonos sin misiles. Creo que ya estamos en ese camino, porque simplemente no creo que el presidente Trump ni sus asesores pensaran realmente que acabarían en una guerra prolongada con Irán. Y ahí es donde están ahora. Bueno, aparte de los objetivos militares, como mencionaste, también hemos visto ataques a puertos, refinerías de petróleo, transporte marítimo, aeropuertos y algunos hoteles. Parece que también hay varios objetivos civiles. ¿Te sorprendió esto? ¿Y cómo ves el equilibrio entre costes y beneficios para Irán en este caso? Porque por un lado, quieren infligir el mayor daño posible, pero supongo que no quieren involucrar a demasiados actores externos, ya que eso supondría el riesgo de ampliar la guerra. Los estados del Golfo, o incluso los europeos, han sugerido que intervendrían para defender sus activos, sus bases y a sus aliados. ¿Cómo evalúas los cálculos del lado iraní? Creo que los iraníes saben que los emiratíes y los saudíes han jugado un juego doble, que han intentado quedar bien con ambos bandos, como solemos decir. Así que no creo que los iraníes se arrepientan de nada de eso. Y creo que quieren hacer que el mundo sienta dolor porque ellos mismos están sintiendo un dolor agudo. Así que eso no sorprende en absoluto. En cuanto a los europeos, saben desde el principio que Irán no representa ninguna amenaza. Ya sabes, fue ridículo cuando insistimos en aquella instalación en Rumanía, esa instalación antimisiles balísticos, con el argumento de que estábamos protegiendo a nuestros aliados europeos de un ataque con misiles iraníes. Nadie se lo creyó. Es un disparate. En cuanto a que los europeos intervengan para hacer algo, creo que los británicos han enviado sus F-22. Si han hecho algo o no, no lo sé. Whether or not they've done anything, I don't know. Now, I know that their bases on Cyprus have been struck. Ahora sé que sus bases en Chipre han sido atacadas y probablemente quedaron fuera de servicio. Así que no sé qué pensar de la intervención europea. Creo que eso es más palabrería, pero ya veremos. Desde luego podrían enviar algunos barcos, pero, de nuevo, estarían en peligro. Todo depende de si los pueblos europeos están dispuestos a sumarse a esto. De nuevo hay que distinguir entre Irán y los chiíes y la gran mayoría de los musulmanes, que son suníes, árabes y turcos. Creo que los europeos son un poco más sofisticados que los estadounidenses. No los confunden. Entienden que Irán es diferente y que los intereses de Irán son distintos. Irán, como estado civilizacional, Persia, es un ente completamente distinto del resto de esos constructos artificiales surgidos tras la Primera Guerra Mundial. Así que ya sabes, veremos. Pero no espero mucho de los europeos. Me preocupan más los chinos y los rusos. Y cuando digo que me preocupan, quiero decir que me pregunto cuánto tiempo permanecerán al margen y dejarán que esto continúe, porque no está en su interés. Obviamente, quieren que Irán sobreviva. Irán es un componente fundamental de los BRICS, forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta.
Los turcos también quieren que Irán sobreviva. No he oído que los turcos se quejen de la destrucción de nuestra base aérea en Incirlik, porque saben que es nuestra base, y siempre han sido reacios a dejarnos operar desde allí contra cualquiera que quisiéramos en la región. Así que creo que estamos viendo al mundo moverse en una dirección completamente nueva. Diría que este es el fin de Sykes-Picot. Creo que los mapas van a cambiar. Me sorprendería mucho que todas esas dictaduras familiares del Golfo Pérsico sobrevivan en su forma actual. Creo que el daño económico que se está causando va a acompañarnos durante un tiempo. Los indios ya han empezado a comprar petróleo de nuevo a los rusos, y eso tiene todo el sentido para ellos. Me sorprende que alguna vez se alinearan con nosotros desde el principio. El dólar está perdiendo velocidad y altitud. Económicamente, esto es una catástrofe. Financieramente, para nosotros creo que es un desastre. Va a llevar más tiempo, pero con el tiempo solo va a empeorar para nosotros. Recordemos que somos nosotros los que hemos estado presumiendo ante el mundo de lo poderosos que somos y de cómo todo el mundo debe temblar ante el poder militar estadounidense. Pues bien, entonces la gente va a esperar que estemos a la altura. Irán, por otro lado, no tiene que hacer nada más que sobrevivir. Mientras Irán sobreviva, y cuanto más dure la guerra, más débiles parecemos nosotros, más débil parece Israel, y más fuerte parece Irán. Y creo que Irán va a sobrevivir. No veo ninguna evidencia de que de repente vaya a levantar el teléfono, llamar a Washington y suplicar clemencia. No veo que eso vaya a ocurrir. Así que estamos en un verdadero aprieto. Creo que al final vamos a ser expulsados de la región. Fíjate en lo que está ocurriendo ahora en Irak. Los chiíes están alzándose y el gobierno iraquí quiere que nos vayamos del país. Lleva años queriendo que nos vayamos. Creo que vamos a tener que irnos. No creo que nadie que viva en el Golfo quiera tenernos cerca de sus puertos, aeropuertos o de cualquier otra cosa. Así que creo que esto es un desastre en desarrollo para nosotros. Israel, la cúpula de hierro de Israel no está funcionando muy bien. Aunque sin duda estamos intentando lanzar misiles en apoyo de Israel, en defensa aérea y antimisiles, los iraníes parecen haber avanzado tecnológicamente mucho más de lo que habíamos previsto. Ahora son capaces de lanzar misiles que tienen señuelos que, ya sabes, producen múltiples ojivas. Y entonces, el misil realmente peligroso que intentas interceptar pasa mientras estamos ocupados con los señuelos. Así que esto no nos está funcionando demasiado bien. Pero lo interesante es que en Occidente, los medios, como siempre, nos muestran una imagen maravillosa del éxito militar estadounidense e israelí. Realmente asombroso. No creo que esa sea la imagen que el resto del mundo está empezando a percibir. Recientemente he consultado los medios y da la impresión de que ya están planificando la llegada del nuevo gobierno, cómo cambiarán las relaciones, y resulta bastante extraño cómo las narrativas se desvían tanto de la realidad. Pero parece que esto va a ser una guerra larga, así que, ¿cómo esperas que se agoten Estados Unidos e Israel en ese caso? Porque dijiste que suponías que ellos se agotarían primero, y entonces supongo que se acabaría. ¿Pero se quedarán sin misiles interceptores? ¿Tienen una capacidad limitada para atacar a Irán? ¿O qué esperas que ceda primero? ¿O simplemente los estados del Golfo exigirán a Estados Unidos que ponga fin a todo esto? Demand that the United States put an end to it. Bueno, todos los puertos que solíamos usar para reabastecer nuestras fuerzas navales, para recargarlas con misiles, cohetes y demás, han sido destruidos. Nos vemos obligados a retroceder hasta la India, que está bastante lejos de la región. Ahora, podemos retirarnos hasta Italia en este momento. Creo que Creta puede quedar justo fuera de nuestro alcance, eso espero. Pero el caso es que todo lo que estábamos acostumbrados a hacer ahora tiene que cambiar. La guerra se ha convertido en una tarea mucho más ardua para nosotros. Recuerda, no solo han cerrado el estrecho de Hormuz, sino que también han cerrado el canal de Suez.
a todos los efectos, porque han bloqueado el Mar Rojo. Así que el panorama comercial es sombrío y el panorama militar es problemático. No creo que podamos fabricar misiles lo bastante rápido como para mantener el ritmo de su uso. Hemos estado suministrando una enorme cantidad de misiles a Ucrania todo este tiempo, y ahora empezamos a notar las consecuencias porque gran parte de ese arsenal se ha agotado. No pasará mucho tiempo, quizá unos días más, antes de que tengamos que empezar a usar nuestros misiles con más moderación. Eso significa que no podremos derribar la mayoría de lo que nos disparen. Recuerda que estamos hablando de lanzar al menos 2 o 3 misiles por cada uno entrante, y aún así no podemos apuntar ni destruir de forma fiable los misiles hipersónicos. Muchos de estos llegan a velocidades de Mach 3, 4, 5, incluso 6, velocidades que superan nuestra capacidad tecnológica actual para contrarrestarlos. Así que logísticamente, sí, vamos a tener un problema enorme. Y podemos hacer una pausa. Ahora bien, tanto si los rusos y los chinos están dispuestos a mediar, o los indios, creo que la India probablemente sería la mejor opción para la mediación. Al fin y al cabo, son neutrales, a pesar de la reciente visita de Modi a Israel, que me pareció poco acertada. Pero aún así, Modi y la India tienen lazos culturales con Irán. El sánscrito y la civilización india forman parte integrante de la propia civilización persa. Así que creo que existe una oportunidad para que los indios sirvan de puente entre nosotros, los israelíes, e Irán. Pero habrá que ver. En este momento no creo que Irán se esté sumiendo en el caos. Sí, matamos al líder supremo, el Ayatollah Jamenei, pero no veo ninguna evidencia de que eso haya alterado la unidad de esfuerzo ni el mando y control. La otra ventaja que tienen los iraníes, y esta es importante, es que gran parte de su capacidad está ampliamente dispersa. Eso nos lo pone muy difícil. Incluso en el mejor de los casos, históricamente hemos tenido muchos problemas para enfrentarnos a cualquier cosa que sea móvil. Así que no veo ninguna buena noticia a corto plazo. Espero que en Washington estemos hablando con otros que puedan ayudar a mediar algún tipo de final para esta catástrofe. Pero sé que, durante el fin de semana, expresamos interés en negociar. No sé a través de qué canales, pero aparentemente eso vino de la Casa Blanca, de Trump. Y los iraníes respondieron no solo que no, sino que de ninguna manera. Es porque aún no están preparados para poner fin a la guerra. Quiero decir, parece un poco insensato, quizá, detenerla ahora, teniendo en cuenta que la otra parte podría simplemente reponer sus misiles y volver a atacar en unas semanas. Pero, ¿qué crees que querrían los iraníes obtener de esta guerra antes de aceptar que termine? No sé qué dirán, pero creo que lo que quieren es que nos vayamos de la región. Y creo que vamos a acceder, porque esta guerra es algo que hemos contribuido a provocar y nos hemos alineado con Israel, que de todos modos es un estado paria. Los israelíes ya son ampliamente odiados y despreciados por su programa de asesinatos y expulsiones masivas en Gaza. Ahora esta guerra solo va a empeorar muchísimo las cosas. Así que creo que los turcos ahora se sentirán mucho más cómodos pidiéndonos que nos vayamos. Y creo que, como señalé antes en el Golfo, se nos invitará a marcharnos. En otras palabras, creo que estamos sacrificando nuestra posición en la región estratégicamente en beneficio de Israel, pero no creo que Israel vaya a beneficiarse. Y ya sabes, este tipo de cosas va a tener repercusiones generalizadas. Si estás en la península de Corea, ya estás cansado de la presencia militar estadounidense. No ves la necesidad de ella, porque los chinos no están interesados en iniciar una guerra. Los chinos han dejado muy claro a los coreanos que, si hacen algo, no recibirán ninguna ayuda por parte de China. Creo que los coreanos probablemente estén diciendo que ha llegado el momento de que los estadounidenses se marchen,
y que necesitan trabajar con China para reunificar la península y alcanzar algún tipo de solución estable allí. Creo que los japoneses están observando esto y empiezan a preguntarse hasta qué punto quieren estar estrechamente alineados con nosotros. Supongo que mi punto es, parecemos fuertes, poderosos e invencibles o vulnerables. Por desgracia para nosotros, necesitamos parecer invencibles e invulnerables. Ahora nos hemos expuesto a todo tipo de problemas extraordinarios que quizá podríamos haber evitado. Ya sabes, el poder militar es una de esas cosas que hasta que no se usa, nadie sabe realmente lo que se tiene. Recuerda que en 1940 todo el mundo decía, gracias a Dios por el ejército francés, el ejército más grande de Europa, el mejor equipado, con más tanques, más de todo. Eso desapareció bastante rápido. También lo hizo el ejército británico. No duró mucho. Creo que hoy vivimos en un mundo en el que una era antigua está terminando y otra nueva está comenzando. Habrá nuevas reglas para el futuro y esas no se escribirán en Washington. Creo que se escribirán en gran medida en Asia y en cierta medida en Europa y Oriente Medio. Pero las escribirán los pueblos autóctonos, no nosotros. Esa es la previsión a largo plazo. ¿Cuánto tiempo llevará? Nadie lo sabe. Ahora mismo los iraníes están sufriendo mucho, pues därvisst kaufos mucho sufrimiento, du estar mana den brialtan y strain. Bueno, si alguien quisiera expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio, supongo que podríamos fijarnos en tres ámbitos. Uno sería, por supuesto, la presencia militar. Las bases están siendo atacadas. El segundo son los intereses económicos. Y el tercero es lo que también mencionabas, la credibilidad de Estados Unidos, la idea de que es todopoderoso y de que cualquier país que busque seguridad debería alinearse con él. ¿Cómo ves las repercusiones geopolíticas más amplias de que la credibilidad de Estados Unidos se vea destruida de esta manera? Porque esto parecía ser lo contrario de lo que Trump quería. Creo que todo su enfoque consistía en mostrar mucha fuerza y esperar que los adversarios se rindieran. Pensé que la suposición era que desplegaría todo este poder militar. Como dijo Witkoff, Trump estaba muy sorprendido de que aún no se hubieran rendido, dado que habían visto todo este poderío militar estadounidense. Pero ¿qué pasa ahora si se hace evidente que son los Estados Unidos los que tienen que dar marcha atrás en todo esto y encontrar algún tipo de salida digna? Bueno, estás hablando de una retirada ignominiosa, que es lo último que Donald Trump querría. Necesitamos hablar de cómo llegamos desde aquí hasta allí. El problema es que ya hemos demostrado en las primeras 24 a 36 horas nuestra pericia táctica, nuestra supremacía táctica, si se quiere. Logramos eliminar a varias personalidades clave, aunque no al líder supremo. Las tácticas ganan batallas, pero al final la estrategia gana guerras. No tenemos estrategia. Cuando todos preguntan, ¿cuál es el propósito? Bueno, parecía que se trataba de un cambio de régimen. Pero creo que ya hemos descubierto que el cambio de régimen no ha funcionado. Este es un país grande, 93 millones de personas, aproximadamente del tamaño de Europa Occidental. Parece mantenerse unido. No hay razón para creer que no seguirá así en esta etapa. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si no puedes derrocar al gobierno, ¿qué haces? ¿Sigues lanzándole misiles y cohetes, esperando que alguien diga, por favor, parad, haremos lo que queráis? Quizá ese sea el objetivo. No creo que sea un objetivo razonable. No creo que nadie haya reflexionado a fondo sobre la cuestión crucial de cómo poner fin a la guerra. ¿Cómo se pone fin? Y lo curioso es que esta mañana oí al secretario de Guerra decir, no empezamos esta guerra, pero la vamos a terminar. Bueno, creo que fuimos nosotros quienes iniciamos esta guerra. Los israelíes la empezaron y nosotros nos sumamos.
Todas las razones que seguimos citando para ir a la guerra son falsas, pero las más deprimente y absurdamente estúpidas se remontan a hace 47 años, o 40 años. Sabes, el número de personas cuyas muertes se pueden atribuir a Irán está en los pocos cientos. No es una cifra elevada. Y los iraníes no se comportaron durante la guerra de Irak de manera diferente a como nosotros lo habríamos hecho si hubiera habido una guerra similar en México. En otras palabras, haces lo que puedes para disuadir a la fuerza que está en el país vecino de entrar en el tuyo. Sabes, lo otro es que tenemos, creo, unas 4,000 misiles en nuestro inventario, algo así. Quizás sean de distintos tipos, de crucero y balísticos, no lo sé. Irán tiene unos 450,000, así que hay una gran diferencia. Lo otro es que puedes matar a un líder, pero no puedes bombardear una civilización hasta someterla. Nunca hemos entendido realmente con qué estábamos tratando en Irán. Todo el mundo habla de Irán como si fuera una especie de Estado Islámico radical, pero nada más lejos de la realidad. Irán es, en última instancia, Persia, y esa civilización es mucho más antigua. La civilización persa, el pensamiento persa, la filosofía persa, el arte y la historia persas, todo eso ha estado afirmando su dominio durante los últimos 25 o 30 años. Y el pueblo de Irán en gran medida se ha alejado de esta forma de Islam más ideológicamente rígida. No odiaban a Khomeini y no salieron a bailar a las calles cuando lo mataron. Al contrario, la gente lo veía como un ser humano muy, creo, humilde y decente. Sacrificó su vida. Se quedó donde sabía que lo matarían. Matarlo lo ha convertido en un mártir al que incluso las personas que no simpatizan con el Islam pueden honrar. Así que creo que hemos galvanizado al país en nuestra contra. Hemos movilizado al pueblo en nuestra contra. No veo que salga nada bueno de esto. Y este es nuestro problema. Proyectamos nuestros valores, nuestro pensamiento, nuestra experiencia sobre los demás. Bueno, nuestra experiencia puede tener sentido en relación con la experiencia europea, pero no coincide con la experiencia de la gente de Oriente Medio y Asia, o de África, o incluso de América Latina. Por eso creo que ahora estamos en un mundo diferente, y ni siquiera lo entendemos. El mundo está cambiando, el viejo mundo está terminando, y estamos luchando contra el surgimiento de uno nuevo. Creo que podríamos decir eso. Sabes, el futuro del mundo ya no lo escribimos nosotros. ¿Y qué es la victoria en esta guerra? Bueno, creo que sinceramente, la victoria es la estabilidad. Y hemos hecho todo lo posible para destruir la estabilidad. La estabilidad en los mercados, en el comercio, en los negocios, en la confianza entre estados. Sabes, una vez más hemos demostrado de forma concluyente que somos completamente poco fiables. Llevo meses diciendo que la decisión de atacar Irak ya estaba tomada, y así fue. Solo era cuestión de cuándo, nunca de si. Y sin embargo, seguimos con la ficción de que había negociaciones en curso. Esto nos ha perjudicado con Rusia, nos ha perjudicado con China, nos ha destruido en Oriente Medio. Estamos siguiendo rápidamente a Israel hacia ese rincón reservado a los estados paria. Por ejemplo, los indios dependen de que 2,6 millones de barriles de petróleo del Golfo Pérsico lleguen a sus puertos cada día. Cuando eso se cierre, cada familia india se verá obligada, en la práctica, a pagar un impuesto de guerra por el que nunca votó. Una subida de $10 en el crudo supone 15,000 millones de dólares de carga para la economía india. Y no son los únicos. Pero no pensamos en esos términos. No pensamos en cuál es el impacto sobre los demás. No hay conciencia de este tipo de cosas. Y creo que vamos a pagar un precio terrible, Glenn. Y esto no ha hecho más que empezar. Cuando Trump llegó al poder hace un año, parecía tener algunas ideas acertadas. De nuevo, una de mis preocupaciones sobre Estados Unidos es que la estrategia de los últimos 30 años ya no funciona. Es decir, Estados Unidos se agota a sí mismo y luego incentiva a las otras grandes potencias a equilibrarlo colectivamente. Así que, desde mi punto de vista,
tenía sentido que Estados Unidos se retirara un poco. De ese modo podría reforzar más su posición, y las potencias euroasiáticas se equilibrarían entre sí en mayor medida. Y parecía que Trump se dirigía en esa dirección: retirarse de Europa, del Oriente Medio, y centrarse en cambio en el hemisferio occidental. Y bueno, todo tenía sentido. No significa que la operación en Venezuela fuera una genialidad ni nada por el estilo, pero al menos miró hacia la patria, por así decirlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que después de un año sigue en Ucrania? De nuevo, ese es uno de los problemas ahora. Creo que entregaron muchas de las defensas aéreas y otras armas que podrían haberse utilizado, pero además ahora están consolidando la posición de Estados Unidos en Oriente Medio. Quizás no consolidándola del todo, pero gastando muchos recursos. ¿Cómo se explica que lo que parecía una estrategia no parezca estar siguiéndose? Bueno, ante todo, no hay ninguna estrategia. Ya sabes, ese es el problema. Este nuevo documento que se publicó se suponía que debía representar una nueva estrategia militar nacional, pero no hay pruebas reales de que hayamos seguido nada de eso. Ya sabes, centrarse en el hemisferio occidental no significa, y no debería significar, invadir los países de otras personas en el hemisferio occidental. Es simplemente ridículo. Y de nuevo, es algo parecido a lo que dije antes. Hablas del islamismo radical y del terrorismo islamista, y luego atacas a Irán. No encaja. Si dijeras, vamos a centrarnos en el peligro en Pakistán, el peligro en Siria, eso sería plausible, pero no Irán. Al mismo tiempo, dices que tenemos un enorme problema de drogas, un problema de trata de personas y de drogas. El foco de eso, el principal foco, es México. Eso es lo más peligroso para nosotros. Pero atacamos a Venezuela cuando no había una razón real para hacerlo. Venezuela estaba dispuesta a hacer negocios con nosotros. Y luego secuestramos al presidente y a su esposa y pagamos millones de dólares a varias personas en el país para que nos dejaran entrar. Después hablamos de esta brillante operación militar. Bueno, estoy seguro de que fue brillante. Fue una operación policial paramilitar facilitada por el ejército estadounidense. No es una estrategia, no es realmente un resultado. No controlamos Venezuela. Venezuela controla Venezuela. Y pueden resistirnos casi indefinidamente. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras tanto, no hemos cambiado nada en la frontera con México. Está mejor que antes, pero no hemos detenido el flujo de drogas y la trata de personas que entran en nuestro país. Sigue llegando. No llega al mismo ritmo que antes, pero sigue llegando. Y miles de millones de dólares en efectivo siguen fluyendo hacia el sur, a México. Así que hay muchísimo que es pura ficción. Y no creo que exista ninguna estrategia, porque cualquier estadounidense sensato miraría a Oriente Medio y diría, este lugar no necesita el poder militar estadounidense. Si nos involucramos aquí, lo destruiremos. Ahora bien, eso puede convenir a Israel, al menos temporalmente. Bueno para Israel. Never believed that was good for Israel. I don't see any evidence that this thing called... No veo ninguna evidencia de que esta idea del Gran Israel, de la que hablan abiertamente, es decir, la adquisición de territorio alrededor de Israel para convertirlo en un gran estado con, ¿qué?, 6 o 7 millones de ciudadanos judíos, tenga alguna posibilidad de éxito. Creo que lo que ha hecho es ofender, enfadar y alienar prácticamente a todo el mundo en la región. Así que, antes de que esto termine, la pregunta que intentaremos responder será, ¿sobrevivirá Israel a todo esto? Esa es la verdadera pregunta. No estoy seguro de que lo haga. Irán sobrevivirá, lleva con nosotros unos 2.700 años. Es como ir a la guerra con China. ¿Sobrevivirá China? Por supuesto que sí, lleva existiendo 5.000 años. Y lo mismo ocurrirá con la India. Sabes, la cuestión es si, al involucrarnos en estas guerras estúpidas, nosotros, los estadounidenses, podremos sobrevivir. Somos relativamente nuevos en el mundo. No somos un estado civilizacional, por así decirlo.
Todas estas cosas van a surgir en el debate durante las próximas semanas. Y creo que por el momento el presidente Trump simplemente va a ordenar a todos que sigan atacando, bombardeando, apuntando y golpeando. Es todo lo que puede hacer. Puede amenazar con más sanciones, pero creo que eso ha perdido gran parte de su efecto. Pienso que eso es lo que ha generado el odio y la hostilidad dentro de Irán hacia nosotros. Así que no veo nada bueno que pueda salir de esto para nosotros. Sin embargo, creo que Persia resurgirá de todo esto como una entidad mucho más fuerte e influyente. Dices que Israel puede no sobrevivir. ¿Cómo crees que ocurriría eso? ¿Sería por la retirada de Estados Unidos o por las consecuencias económicas de esta guerra? ¿La gente simplemente huiría o crees que serían derrotados militarmente? ¿Cuál es el camino? Todo lo anterior. Quiero decir, basta con volver atrás y escuchar al señor Netanyahu explicar sus supuestos 7 frentes. Eso no es sostenible. Supuestamente los israelíes han movilizado ahora a otros 100,000 reservistas. Será interesante ver cuántos de ellos se presentan realmente al servicio. En Israel se habla de invadir el Líbano para ir a por Hezbollah, porque no se puede hacer todo desde el aire. En algún momento Israel acabará exhausto y agotado, muy parecido a Ucrania. Hoy la cuestión no es si Rusia sobrevivirá, sino si lo hará Ucrania. ¿Qué será? Desde luego, no será lo que fue. Entonces, ¿significa eso que Israel sobrevivirá de alguna forma? Tal vez, pero no será lo que fue ni lo que es hoy. Ya sabes, estas cosas dependen de varios factores, pero hay que fijarse en las tendencias, y las tendencias ahora mismo no son favorables. Bueno, ¿qué crees que ocurrirá en los próximos días y semanas? Quiero decir, ¿qué tipo de escalada es posible? Realmente no veo qué puede hacer Estados Unidos de forma diferente, salvo quizá atacar o simplemente seguir haciendo lo que está haciendo. Pero, ¿cómo crees que podría escalar Irán? Y dado que, como dijiste antes, el conflicto ya se ha vuelto regional muy rápidamente, ¿ves alguna posibilidad de que vuelva a ser global? ¿En qué condiciones crees que los chinos o los rusos se unirían? Quiero decir, si están viendo lo mismo que nosotros, podrían concluir que los iraníes se las están arreglando por su cuenta. Bueno, si los israelíes deciden usar un arma nuclear táctica o cualquier arma nuclear con el objetivo de detener los incesantes ataques con misiles de Irán, creo que eso cambiaría la situación de forma drástica. No estoy seguro de que Israel sobreviviera a ello. En ese momento, los rusos y los chinos intervendrían sin duda y nos dejarían claro que si esto no se detiene y continúa, se unirán activamente a la lucha contra Israel y contra nosotros. No creo que los israelíes vayan a hacer algo así de inmediato. Preveo que en algún momento los israelíes podrían decir, si Irán no se detiene, lanzaremos un arma nuclear. Eso es más o menos lo que creo que podría ocurrir. Bueno, no tenemos ningún control sobre Israel. Israel nos controla a nosotros. Eso está muy claro. Así que si no podemos controlar a Israel, y Israel hace esto, entonces Rusia y China intervienen. Bueno, intervendrían en un momento en que ya habríamos agotado nuestras reservas. Entonces, ¿cómo podríamos librar una lucha significativa? Sabes, hasta este punto, durante toda la guerra por poderes en Ucrania, entre bastidores e incluso públicamente, la gente planteó la cuestión de que no podíamos ir demasiado lejos, que teníamos que pensar en términos de nuestras reservas de guerra. Pero, con el tiempo, esa cautela se dejó de lado, porque no había pruebas de que Rusia estuviera siendo derrotada, de que Rusia estuviera siendo destruida, de que las sanciones estuvieran funcionando. Y así decidimos invertir más y más y más en la guerra de Ucrania. Bueno, eso ha fracasado estrepitosamente y han agotado sus reservas de guerra en Alemania, Francia, Gran Bretaña y otros países. Hemos hecho lo mismo con gran parte de nuestras municiones. Así que si has hecho eso y de repente los rusos y los chinos dicen se acabó, basta,
Israel ha usado un arma nuclear y no lo toleraremos. Si no se detienen, podríamos usar un arma nuclear en respuesta. Eso siempre es una posibilidad. ¿Qué hacemos entonces? Creo que tenemos que decirles a los israelíes, tenéis que deteneros. Y si no lo hacéis, nos iremos. Creo que llegaremos a ese punto. Y ese no es un escenario final para el que hayamos planificado. Hemos planificado para el otro escenario final, en el que Irán y sus líderes malvados, responsables del terrorismo y de amenazar al mundo entero, tendrán que rendirse. No, no lo harán. Y no lo harán. Es difícil predecir cómo se desarrollará esto. It's difficult to predict how this will develop. I mean, if you look towards the Ukraine war, Quiero decir, si miras la guerra de Ucrania, lo cautelosa que era la retórica al principio, lo prudente que fue Occidente a la hora de enviar armas, y donde estamos hoy, cuando tienes a un canciller alemán presumiendo de cómo ellos o nosotros hemos causado innumerables bajas en Rusia. Quiero decir, esto no se veía a comienzos de 2022. Así que dado lo rápido que se está intensificando esta guerra con Irán, es definitivamente posible. Solo una última pregunta. ¿Ves alguna posibilidad o alguna vía para que Trump ponga fin a esta guerra? ¿O es simplemente imposible porque los iraníes necesitan, supongo, expulsar a los estadounidenses de la región? I guess, evict the Americans from the region. Netanyahu is in charge. Netanyahu está al mando, así que escucha atentamente a Netanyahu y sabrás lo que Trump va a hacer. Seamos francos, está recibiendo órdenes de Netanyahu. No es un agente libre. Tiene gente en casa que lo empuja en direcciones concretas. Como resultado, no veo que nada cambie en Washington a corto plazo. Todo el mundo simplemente dirá, bueno, seguiremos bombardeando, seguiremos lanzando ataques con misiles y con el tiempo tendremos éxito. Hicimos eso durante 78 días sobre Kosovo, y al final no fue la guerra aérea y de misiles lo que convenció a serbios de salir de Kosovo, sino la decisión de Rusia de desconectarlos y decir, no, no podemos suministraros combustible, comida ni medicinas durante el invierno. Eso ocurrió porque Strobe Talbot, el subsecretario de Estado, fue a Moscú y negoció un acuerdo, como dice el presidente de Rusia, como le gusta decir a Trump. Y el acuerdo implicaba una serie de promesas que hicimos para persuadir a los rusos de hacerlo. Los rusos, ahora, en retrospectiva, consideran ese momento como una profunda vergüenza en su historia. Y de hecho, creo que tienen razón. Pero no creo que tuvieran mucha opción en aquel momento. Bueno, ahora sí la tienen. Los chinos tienen una opción. El resto del mundo ya no es tan débil como lo fue una vez. Esto forma parte del auge de nuevos cambios en nuestra civilización y en el mundo que el gobierno estadounidense no quiere aceptar. En este momento estamos en una lucha en lo que respecta a misiles, cohetes y capacidades convencionales, con casi un par igual, como se suele decir. Sabes, eso es algo que nunca podríamos haber imaginado. Y creo que el presidente Trump ha expresado sorpresa y asombro, tal como dijo el señor Witkoff, de que los iraníes no se hubieran rendido ya, porque desde su punto de vista, basándose en su experiencia en el negocio inmobiliario de Nueva York, un daño de este tipo es tan terrible que uno se rinde y se marcha. Te retiras, cedes, firmas el acuerdo. Bueno, esto no es el sector inmobiliario. Esto no es la ciudad de Nueva York. Se trata de un Estado civilizacional que en absoluto se rendirá ante las exigencias del Estado judío en Oriente Medio, respaldadas además por el poder militar estadounidense. Así que no creo que vayamos a avanzar mucho con el presidente Trump en este momento. Quizás con el tiempo algo se rompa. El área de la que no hemos hablado y que todo el mundo debe observar con atención es nuestro mercado de bonos, especialmente el bono a 10 años, y el rendimiento subirá. Fíjate en la desdolarización. Fíjate en nuestra debilidad financiera. Esas cosas son importantes. Creo que podríamos acabar en una crisis financiera muy grave, sin duda peor que la que afrontamos en 2007 y 2008. Ese es probablemente el otro factor en esta ecuación multivariable que podría impulsarnos fuera de forma fundamental. Pero ocurra lo que ocurra finalmente, estamos viendo el fin del viejo Oriente Medio.
Estamos viendo el fin de la hegemonía militar y el dominio político de Estados Unidos. Eso es lo que estamos presenciando. That's what we're watching.